Presidente, este año se van a cumplir 35 años de la caída del muro de Berlín, toda una vida. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué recuerdos tiene usted de aquel día, del 9 de noviembre? ¿A dónde estaba? ¿Con quién lo pasó? ¿Con quién compartía las fotos y las imágenes que nos llegaban casi en directo por televisión? No, y sin casi, ¿no? Estábamos viendo cómo derribaban el muro. Siempre le hemos llamado la caída del muro, pero en realidad lo derribaron. Estaba viéndolo en vivo y en directo. Estaba Televisión Española dando las imágenes y lo estaba viviendo así, con la emoción de decir, estoy viendo cómo cambia Europa y cómo cambia el mundo, en directo. Y yo estaba en Moncloa, como no podía ser de otra manera, estaba viendo cómo se producían los acontecimientos, llamando a Willy Brandt y a Helmut Kohl. Con Willy Brandt pude conectar relativamente pronto, con Helmut Kohl no, porque estaba de visita en Polonia, y a la mañana siguiente, por la mañana me llamó, me devolvió la llamada. Ahí hubo reacciones de todo tipo. Claro, ¿cuál fue la mía? Que todavía, digamos, lo ven o lo aprecian en Alemania. Es decir, esto no es reversible, lo tenemos en todos los acuerdos, tanto en los acuerdos europeos como en los acuerdos OTAN, es la unificación entre los alemanes, la unidad alemana, está en toda la literatura, pero que estuviera en toda la literatura política no significaba que no creara emociones muy fuertes. El día siguiente de la caída del muro de Berlín, nosotros tuvimos Consejo de Ministros y claro, yo me inquieté de que Mitterrand, que era el que tenía la presidencia de turno de la Unión Europea, no convocara al Consejo para ver algo que era un hecho. Es verdad, había Consejo en diciembre, pero estábamos en noviembre, era imposible esperarlo. Entonces, yo llamé a Paco Fernández Ordóñez diciendo, Mitterrand tiene que mover ficha, nos tenemos que ver. Pero esto era 48 horas después, nos teníamos que ver en el Consejo Europeo de urgencia. ¿Dónde está? Me dice, estoy en el aeropuerto de Baraja esperando que llegue Roland Dimas, el ministro de Exteriores de Mitterrand, porque como ahora sí recuerda, digo, claro, vais a visitar a Arafat a Túnez, pues creo que vais por el camino equivocado. Ahora lo que es decisivo es lo que está pasando en Berlín. Y Roland Dimas me dice, habla tú con Mitterrand para ver si lo convence, porque él, hasta donde sé, no quiere esperar, no quiere apresurar un encuentro en el Consejo y tal, total. Hablé con Mitterrand, me dijo, bueno, que estaba próximo al Consejo, estaba resistiéndose. Pero ese sábado, como a mediodía, estoy hablando 48 horas después de la caída del muro, Giscard d'Estaing hace un discurso durísimo en televisión, diciendo, es absolutamente incomprensible que el presidente Mitterrand no convoque inmediatamente al Consejo Europeo. Bueno, se armó un pequeño escándalo en Francia. Mitterrand cayó en la cuenta. Él hizo esa cosa fantástica de la inteligencia operativa de Mitterrand y le contestó, no se impaciente, estamos hablando con la troika, que era yo, para ver en qué momento podemos convocar el Consejo. Mitterrand era de los que no quería precipitar eso, se fue a hablar con Gorbachev para decir, sí, el proceso de unidad alemana se va a producir, hay que darle tiempo. Yo sabía que no había tiempo, que era imposible darle tiempo. De ahí surgió una frase que algunos atribuyen a Andreotti, yo quiero tanto a Alemania que prefiero que haya dos. Decían, bueno, entonces se creó una división dentro del Consejo, muy seria, y Gorbachev quería serenar los pasos, no se oponía, pero quería serenar los pasos porque veía que el cambio era demasiado rápido, demasiado precipitado. Yo creía que no era reversible, pero yo me posicioné en ese sentido muy rápido, lo cual agradeció mucho Kohl y Genscher. Desde la caída del muro de Berlín ahí, verás, ahora hay muchísima literatura y ahora hay un montón de especialistas que lo veían venir. Pero digo, en aquel momento Kohl estaba en Polonia, si lo hubiera visto venir, habría estado en Bonn. Muchos de los que estaban en los superservicios de inteligencia, que los había por metro cuadrado, como acabamos de ver en la exposición, no fueron capaces de decir, esto está encima y se va a producir. Que la descomposición de la Unión Soviética se estaba produciendo, sí, pero que se iba a producir esto. Cuando se derriba el muro, todos creímos que era el final del comunismo.
pero nadie hacía una reflexión similar sobre la socialdemocracia. Es decir, se creía que la socialdemocracia iba a salir fortalecida de aquello. Y sin embargo hemos visto durante estos 35 años que la socialdemocracia también ha pasado verdaderas dificultades. Todos los muros son odiosos. O sea, preferiríamos un mundo sin muros, pero no todos son iguales. El muro para que no salgas no es lo mismo que el muro para que no entres, ¿no? Porque en realidad la significación es radicalmente distinta. Ese debilitamiento se ha producido incluso en el Labour. Sin embargo, todas las respuestas que el mundo, tal como lo estamos viviendo, necesita, tienen mucha más proximidad con el trasfondo socialdemócrata que con otras cosas. Luego estamos fallando, todos, ¿eh? No aspiramos a ser la alternativa. Aspiramos a que no gane el otro. ¿Cuál es el problema de mantener una vocación mayoritaria? Asumir las contradicciones de representar a una mayoría. Y eso yo es lo que creo que está pasando fundamentalmente. Yo creo que una de las grandes virtudes de esta exposición es que manifiestan casi mejor que en otro sitio las contradicciones que había entre vivir en Berlín Este y Berlín Oeste. Sí, eso lo he vivido yo. Y digamos, las contradicciones que hay entre el comunismo o el socialismo real, como se le llamó en un determinado momento, y el capitalismo. Sí, pero se ha repetido mucho, incluso se vuelve a repetir. Incluso la gente que no quiere declarar que sea comunista, para entendernos su propuesta, están un poco en esa hoja de ruta. El otro gran acontecimiento del año 89 es Tiananmen. Sí, sin duda. Entonces todavía China no tenía el protagonismo que tiene en estos momentos. Sí, pero tenía ya una hoja de ruta muy definida. Deng Xiaoping sabía lo que quería hacer. Cuando Gorbachev incendia la aspiración de libertad que subyace en todos los pueblos, Entonces se produce una gran represión en la calle y un retroceso sin que sea un retroceso en la reforma. En las reformas pendientes, ¿no? Porque las reformas siguen, y la incorporación de China al mercado internacional y la gran potencia en la que se convierte China sigue adelante. Pero se corta esa parte que Gorbachev llamaría la glasnost, ¿no? Apertura de la información, de las libertades, etcétera. Esa parte no la toleran. Vamos a arreglar la economía, darle de comer a la gente, que desaparezca el hambre, que se convierta esto en una potencia industrial. Tardamos mucho en darnos cuenta de que no era la fábrica del mundo, sino una potencia tecnológica con capacidad de competir. ¿Cuál era la gran contradicción? Que la única manera de avanzar frente a la burocracia que frenaba eso era contarle a la gente la verdad. Y cuando le contaba la verdad te veía frente a un problema. Eso fue lo que se llevó por delante a Gorbachev y a la Unión Soviética. Dice usted, este sistema, si cuenta lo que está pasando por dentro, no pervive. Yo viví muy intensamente aquella época, la caída del muro de Berlín, y sus consecuencias muy intensamente. Y es verdad que viví la crisis interna en la Unión Europea y el desgarro que se produjo en la Unión Europea. Todo el mundo hablaba de la unificación alemana y muy pocos la querían, porque todavía quedaba el recuerdo y el temor de la guerra. Muy bien, presidente. Pues muchas gracias por esta conversación, que ha sido bien interesante.